Muy buenas noches, sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Code Time, el episodio número 36 en numeración humana y episodio número 35 en numeración computacional. Sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio donde vamos a continuar hablando un poco más de lo que es el camino en la programación y ese camino que tanto nos gusta, o por lo menos personalmente a mí me encanta. Así que vamos a dar adelante con el programa y gracias a lo que votaron en la última encuesta, hoy vamos a hablar de lo que es el tema de procesamiento. Y cuando hablamos de procesamiento nos referimos a la forma que tiene la computadora para hacer múltiples cosas a la vez. Estuvimos viendo anteriormente de que podíamos utilizar lo que eran diferentes núcleos, distintas estrategias para administrar lo que eran distintos programas a la vez, pero existe mucho más contenido y mucha más información. Cada vez vamos profundizando un poco más y nos vamos metiendo más en lo que era un proceso, que eso fue lo que vimos la última vez que hablamos de esto, ya hace varias semanas, pero hablamos de esto, que era las distintas etapas de un proceso y la información que podría llegar a tener. Y saludamos primero a la gente que ingresó acá al chat. Saludamos acá a Eddie, que acaba de ingresar y dice saludos a toda la gente. Y dice que está muy bien, lo cual me alegra mucho, espero que siga así. Un abrazo grande, Eddie, el propietario del podcast Zona Retro, donde junto con Seppi Jim Morrison y Jorge Romo hacen un gran podcast de lo que es tanto el mundo del misterio, un poco del mundo de las películas, el cine, series, de todo un poquito. Muy bueno, pásense por ahí. De hecho, Eddie, no es hoy a la noche que también tienen que hacer el podcast, así que avisad si haces el podcast hoy. Y un abrazo grande, y vamos a dar para adelante con lo que es el episodio de hoy. Y antes voy a dar una pequeña noticia, o mejor dicho, la previa a una noticia. Quédense hasta el fin de lo que es el episodio. Voy a anunciar un pequeño regalito que hago a lo que es la comunidad, así que espero que les guste el regalito. Y si me olvido de decirlo, recuerdan, valen reclamos. Así que vamos a arrancar. En el último episodio, cuando estuvimos hablando de lo que eran procesos en particular, estuvimos mencionando lo que eran los distintos estados de un proceso y cómo se iba modificando esto a medida que iba funcionando. Estábamos con el proceso nuevo, que era cuando solicitábamos al sistema que se cree un proceso. Aquí es donde el sistema se encarga de hacer todo el trabajo. Después teníamos el proceso en estado de listo, que era recién cuando ese proceso podría comenzar a trabajar, pero todavía no lo está haciendo. Teníamos el proceso en ejecución, que era justamente cuando realmente el proceso estaba trabajando. Es un proceso que está listo, que pasa a estar en un estado en el cual está realmente trabajando, en un estado activo. El proceso podía estar también lo que era bloqueado, que era cuando, por ejemplo, se solicitaba un archivo o cierta información que requería un tiempo de espera. Entonces se ponía en lo que era el estado bloqueado para no desperdiciar ese tiempo asignado del procesador y poder dejar al resto de procesos trabajar mientras tantos. Y después tenemos lo que era, por ejemplo, el estado zombie, que era cuando el proceso en sí terminaba, ya no tenía nada más que hacer, pero no podía morir sin esperar a que el sistema le dé permiso. Entonces básicamente pasan a estar en un estado intermedio entre listo, que no va a hacer nada, a lo que es también un estado terminado, sino que es un estado zombie en el cual va a estar esperando hasta que el sistema operativo u otro proceso le notifique de que puede terminar y lo libera. Y después tenemos el estado determinado, que justamente es lo que dice, que es cuando realmente terminaba el proceso. Y saludamos acá a Movimiento I, que se hace presente y dice: buenas David, buenas Eddie. Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Movimiento I, cuyo propietario ahora está dividido, es medio complicado por cuestiones de que en parte es propiedad de Gabriel Carbone, en parte es propiedad de Maru y en gran parte es propiedad de lo que es Delphi. Así que guarda, Gaby, que Delphi se está apoderando de lo que es Movimiento Geek. Guarda que se va a apoderar de todo. Dale, Gaby, un abrazo grande. Hoy no va a estar transmitiendo por cuestiones, lo anunció ya en lo que es Twitter, así que es un poco en donde también soy partícipe, o tengo el gusto de ser partícipe, así que por ahí no va a estar transmitiendo, pero próximamente va a estar en lo que es al aire, probablemente ya es el miércoles o el viernes, así que vamos a continuar con lo que es el podcast de hoy, ya arrancando con lo que es el tema. En sí estuvimos viendo lo que eran los distintos estados de un proceso, y en particular los procesos suelen almacenar cierto tipo de información. ¿Qué información nos referimos? Un proceso no solamente va a tener la información interna de lo que es el programa como tal, sino que va a tener la información del estado actual. Como dijimos, un proceso podía someterse a lo que eran distintos estados. Bueno, justamente va a tener almacenado lo que es el estado actual, que es, por ejemplo, puede tener almacenado lo que es si está en ejecución, si está en estado zombie. En cada estado, cuestión de que eso le sirve al sistema operativo y por ciertas cuestiones internas. Va a tener lo que es su propio contador de programa,
¿Y a qué va lo que es el contador de programa? Recuerdan que yo una vez le dije que el procesador tenía distintos registros y uno de los tales era el contador de programa. Ahora recordemos bien que era un programa. Un programa, si lo queríamos ver en cierto modo, es un conjunto de instrucciones que se van a ejecutar en forma de secuencia. Es decir, una línea de instrucciones o una sucesión de instrucciones a cumplir. Cada instrucción, vamos a decir que tiene un número, están contadas la instrucción 1, la instrucción 2, la instrucción 3, la instrucción 4 y así sucesivamente. Entonces el contador de programa lo que almacena es la línea, o mejor dicho, la instrucción que se tiene que ejecutar ahora mismo o que se está ejecutando. Entonces cuando uno lo que hace es pasar a una siguiente instrucción, lo que se hace es aumentar el contador de programa y el procesador mismo se encarga de decir, bueno, como el contador de programa es otro, vamos a ejecutar esa instrucción. Si ese número, y ahí es donde se empieza a hacer ciertos juegos, por ejemplo, cuando nosotros explicamos lo que eran los ifs o las tomas de decisiones. Por ejemplo, nosotros podemos estar saltando de la instrucción 50, hace una comparación y dice, bueno, como no se cumple todo esto, todo lo que sigue no se tiene que ejecutar y saltamos recién a donde sí tenemos que ejecutar y podría saltar de la instrucción 50 a la instrucción 100. Entonces, ¿cómo se haría eso sin tener que ejecutar todas las instrucciones? Es simple, se modifica lo que es el contador de programa y en vez de decir, bueno, ahora en vez de ejecutar la 50, ejecutar la 51, pasa a ejecutar en vez de la 51, ejecutar a 100. Entonces, un lindo salto que hace es básicamente indicarse por índices, como uno indicándole mediante un número qué instrucción se va a tener que ejecutar. ¿Y para qué sirve almacenar este número? Uno diría, pero tendría que ser universal eso. La cuestión es que el proceso tiene su información, su lista de instrucciones, pero otro proceso tiene su propia lista de instrucciones, que no es la misma, obviamente, porque son dos procesos distintos. ¿A qué va esto? La solución es simple. Cada uno o cada proceso tiene que tener su propio contador, porque si no hacemos eso, un proceso puede tener 100 instrucciones y el otro puede tener 30, y cuando el proceso 1 que tiene 100 instrucciones va por la instrucción 75 y pasamos al otro, nos encontramos con un problemita. Va a decir, bueno, ahora ejecutada la instrucción que ya va a aparecer 70 o 71 y como que el otro tiene 30 no va a poder ejecutarlo porque justamente no tiene esa instrucción. Entonces cada uno tiene que tener su propio contador de programa. Otra de las cosas que tiene es una copia de los registros del CPU. El CPU tenía ciertos lugares para almacenar información que lo llamábamos registros, que eran similares a lo que nosotros consideramos como contenedores o variables, que era un espacio de muy poca memoria. Acá dice Mistega, si mi contador dice que debo pagar mis impuestos. Hola Mix, ¿cómo estás? Propietario del podcast. Planeta Dance, Mis 360, Mistega 360. Mix, ya me hiciste una mezcla con lo que era el nombre de tu podcast, o Mistega, ya no sé cómo llamarte. Saludamos acá también a Maru que se hace presente. Muchas gracias Maru, muchas gracias Mix por hacerse presente. Un gusto tenerlos acá y ya saben que acá estamos para tratar de ayudar en lo posible, enseñar y divertirnos. Y sí, Mix, a mí también me dice que tengo que pagar la deuda. Es un contador un poco molesto. A ver, ¿dónde nos habíamos quedado? Sí, en los registros del CPU. El CPU tenía lo que era distintos registros o lugares para almacenar información que en realidad cuando se trabaja, no se trabaja con lo que es la RAM en sí, pero se puede solicitar la información en lo que es RAM, sino que se trabaja mayormente con lo que son registros, o por lo menos los registros tienen los valores principales. Muchas veces lo que se recurre es justamente tener información en lo que es RAM cuando la información es muy grande y tener las direcciones de memoria a eso en el procesador. Justamente eso está cargado, o esa información que está cargada en el procesador se guarda en lo que son los registros. Cada proceso tiene obviamente sus propios valores en registro y no es lo mismo el valor que va a tener un proceso al valor que va a tener otro en dos momentos diferentes. Entonces lo que se hace cada vez que el proceso hace algún cambio, o mejor dicho, deja de estar en ejecución, hace una copia de los registros, se lo almacena en su propio contenedor y listo. Entonces otro proceso puede cargar su propia lista de registros y así puede seguir trabajando, es decir, un reemplazo entre procesos. Otra de la información que suele contener lo que es un proceso en particular es información de scheduling. El scheduling es algo curioso que justamente son distintas políticas que tiene un proceso, o mejor dicho, que tiene el sistema operativo para escoger los procesos. Y el scheduling es básicamente la forma en la que escoge el sistema operativo qué proceso va a funcionar y qué proceso va a quedar en modo de espera. Nosotros dijimos que un proceso podía tener distintos estados y justamente el scheduler es la parte del sistema operativo que se encarga de determinar qué proceso se va a ejecutar, cuándo para y cuándo no. Esto siempre que hablemos de un sistema apropiativo en donde el sistema operativo es el que toma la decisión. Y aún así, si no toma la decisión el sistema operativo y es
cooperativo, el sistema operativo va a tener que elegir cuál es el siguiente a ejecutar. Entonces, para eso justamente está el scheduling, que es el que elige o el que escoge qué proceso. Ahora, ¿cómo elige qué proceso? ¿Cómo dice, bueno, este es el proceso? Hay muchas formas, no es la idea profundizar de eso, pero por ejemplo, una forma tan simple es como, vamos a ponerlo en orden. A medida que fueron llegando, vamos ejecutando. Ejecutamos, por ejemplo, 100 milisegundos un proceso, llegó después el proceso 2, entonces ejecutamos 100 milisegundos el proceso 2, llegó después el proceso 3, 100 milisegundos el proceso 3, pero como no hay otro, volvemos al 1, 2, 3, 1, 2, 3, así que se van terminando. O sea, como si fuese una cola. El problema de este sistema es que si tenemos un proceso muy largo al principio y uno más corto de los últimos que fue agregado, vamos a tener problemas de optimización en el sentido de que muchas veces puede que haya un proceso larguísimo y después los otros procesos sean cortos, y los procesos cortos se van a ver penalizados, van a tener que esperar más por culpa de un proceso largo, cuando el scheduler podría escoger y decir, momento, estos procesos probablemente necesiten muy poco tiempo en comparación, entonces voy a dejar que el proceso se haga entero sin interrumpirlo. Entonces se ejecutan primero los procesos cortos que pueden terminar y seguir, el sistema puede seguir su flujo, y el proceso largo, bueno, sí, lo va segmentando hasta que lo va cumpliendo. El tiempo total va a ser el mismo. La diferencia que va a ser es justamente en cuánto tiempo demora en terminar un proceso chico a lo que demoraría en terminar si se lo dejara hasta el final. El peor algoritmo de todo es el lineal, el que ejecuta primero uno y hasta que no termina no pasamos a otro. Es el peor directamente. Si tenemos un proceso larguísimo al principio y después son todos cortos, bueno, no se van a ejecutar los cortos hasta que no termine el largo. Hay distintas formas. Ahora, ¿cómo hace el scheduler para escoger cuál utilizar? La cuestión es que utiliza esa información de scheduling, es información interna que tiene y dice, bueno, por ejemplo, la última vez se ejecutó tanto tiempo, cuánto es el tiempo promedio de ejecución, en el historial de ejecución del sistema, cuánto demoró la ejecución total de este programa la última vez, y ese tipo de datos. Entonces dice, bueno, con esto podemos hacer distintos cálculos que en sí llevan su burocracia y consumen su tiempo de procesador ínfimo, pero lo consumen. Y justamente en base a esta información puede escoger qué proceso se va a seguir ejecutando y cuál no. Otra información que se almacena es la administración de memoria. ¿A qué viene esto? ¿Qué bloques, o mejor dicho, en el sistema de paginación, qué páginas de memoria se está utilizando? Nosotros cuando trabajamos en sistema de archivos y en lo que más específicamente en lo que es memoria RAM, una forma de almacenar uno diría, bueno, ¿trabajará igual que los sistemas de archivos con archivos o cosas así? No, en RAM utilizan otros métodos que son directamente fragmentos de binario. Pero ¿cómo se determina hasta dónde hay que leer un fragmento y todo eso? Bueno, hay distintas formas, que mediante, por ejemplo, una tabla diciendo, bueno, la tabla te dice, hay un bloque acá, un bloque acá, un bloque acá, un bloque acá, cada bloque tiene tal tamaño, hace las cuentas necesarias y con eso calculas todo el espacio de memoria que tenés asignado para cada bloque. Otra de las formas es usar paginación, que es justamente hacer una simulación, como pensar a la RAM como si fuese un libro, de ahí viene paginación, y todas las páginas tienen el mismo tamaño, en donde cada página puede tener un tope máximo de información. Nosotros imaginemos, por ejemplo, un documento de Word, o un documento en un procesador de texto en el programa que ustedes quieran. Cada página tiene un tamaño en específico y supongamos que escribimos todo con la misma fuente. Entonces, en una página entra un tamaño limitado de caracteres. Si uno escribe más de eso, pasaría a estar en otra página. La información en páginas justamente se almacena así. Si nosotros vemos un libro, vamos a ver que hay páginas que tienen toda la página completa y hay libros que tienen solamente una o dos líneas y el resto se desperdicia. Es un sistema de paginación, por ejemplo. Y justamente el almacenar una lista o una tabla de lo que son las páginas pertenecientes al proceso es una de las cosas que tiene que almacenar un proceso. Otra información curiosa que almacena es información de contabilidad, diciendo, por ejemplo, en qué momento se ejecutó el proceso, cuántas veces fue interrumpido, cuántas veces se ejecutó. Todo ese tipo de información es cierta contabilidad interna que ayuda junto con eso a la información de scheduling, a lo que es el funcionamiento como tal. Entonces ahí es donde estamos viendo de que la información que almacena es importante, y en este caso es información que incluso el usuario puede accederla mediante lo que es la consola de comando, volviendo al tema que estábamos hablando anteriormente, que todavía nos queda por hablar de eso, así que ya saben, si les interesa el tema pueden pedirlo para la próxima semana. Pero ese tipo de información se puede acceder, y esta información de lo que es el proceso o el procesador como tal es información accesible para el usuario. De hecho, ya de por sí puede uno acceder al nombre de un proceso y su identificador de proceso, que cada proceso tiene un identificador propio que se llama PID o PID o Process ID o Process Identification o
identificador de proceso, es un número básicamente, el cual le asigna a cada proceso un número propio. Entonces, cuando uno va a trabajar con un proceso, como nosotros dijimos que los archivos no los manejamos por nombre, porque a pesar de que nosotros le diéramos un nombre o una ruta, el sistema se encargaba de convertirlo en número, ¿qué adivinan? Con los procesos sucede exactamente lo mismo y se transforma el nombre de un proceso o un proceso como tal, siempre se lo maneja como un número. De hecho, para el usuario casi siempre se lo maneja como un número a pesar de que se le muestre como texto. Un usuario casi nunca hace referencia a un proceso mediante un texto, salvo el administrador de tareas que uno puede ir viendo ahí, pero por cuestiones gráficas lo muestra así. Incluso lo que es mediante la utilidad de consola de comandos se puede acceder mediante un nombre, pero te pide que cuando vos vayas a trabajar con un proceso en particular, la mayoría de las veces lo trabajes con lo que es un identificador de procesos como tal. Entonces ya estamos viendo de cómo toda esta información empieza a tener cierto sentido y utilidad. Y otra de las informaciones que almacena es el estado de entrada y salida. Y esto sirve para hacer, por ejemplo, almacenar lo que es la lista de archivos que almacena un proceso. O, por ejemplo, la lista de... mejor voy a seguir haciendo referencia a lo que es archivo. Y en este caso a lo que es referencia a sistemas Linux. Porque recordemos que en Linux no solamente los archivos como tal eran tratados como archivos, sino que otro tipo de información también era tratada como archivo. Saludamos acá a Fernando, que se incorpora y dice: buenas noches, hola Fer, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Espero que estés muy bien, sentate, ponete cómodo. Miércoles, qué largo, y espero que te guste lo que es el programa, así que ya sabes, acá estamos para divertirnos y de paso si aprendemos algo, como siempre digo, hagamos fiesta. Nosotros pensemos a los sistemas de archivos que podían almacenar lo que eran no solamente archivos como tal, sino que también podían almacenar lo que eran dispositivos o lo que eran distintos componentes de hardware. Uno de los tantos componentes de hardware, por ejemplo, en sistemas Unix, que se utiliza es la entrada estándar y la salida estándar. ¿A qué viene lo de la entrada estándar y salida estándar? Uno, ¿cuál es la entrada estándar? El teclado. ¿Cuál es la salida estándar? Por pantalla. Bueno, justamente la entrada y salida estándar se establecen por lo que es dos archivos que son el descriptor de archivo, si mal no me equivoco eran el 0 y el 1, que uno era la entrada estándar y el otro era la salida estándar. Entonces los contadores de archivos o los identificadores de archivos son contados a partir del número 2. Entonces empieza 2, 3, 4, 5, pero los primeros dos siempre están reservados para identificar lo que son la entrada y salida estándar en lo que es Linux. Saludamos acá a Friki Guru, que se hace presente. Dice: saludos, primera vez por acá. Hola Friki, ¿cómo estás? Espero que te guste el programa. Sentate, ponete cómodo y bienvenido a Code Time. Acá dice Fernando: uso Ubuntu Mate. Exacto, esa es una de las tantas distribuciones de Ubuntu. Estaría bueno que comentes qué tal te parece o cómo te funciona o qué te parece a vos el sistema operativo como tal. Y por ejemplo, qué utilidad usa eso. Acá ya sabes que el chat es para divertirse y poder comentar lo que uno piensa, hacer preguntas y todo ese tipo de temas. Acá dice Friki Guru: seguro bro. Gracias, che, ponete como, ya sabes que acá estamos para aprender y de paso divertirnos si se puede. No, al revés, estamos para divertirnos y si aprendemos mejor. Perdón por ese error. Así que vemos que un proceso almacena todo lo que es un conjunto de información y tiene una estructura propia para lo que es el almacenamiento de toda esta información, que es un contenedor de información del proceso. Un proceso, cuando se lo hace referencia, se hace referencia a lo que es el identificador, y el identificador va a lo que es justamente toda esta información, que en esta información está, por ejemplo, lo que es la administración de memoria. En lo que es la administración de memoria tenemos la lista de instrucciones y así podemos seguir. Tenemos también el proceso entre la administración de memoria, tiene distintas acciones como por ser el heap, también tenemos lo que es el stack, donde se almacenan distintos valores. En uno se almacenan lo que son las instrucciones a ejecutar, en otra el procesamiento como tal en memoria. Así tenemos un montón de cosas, tenemos varios componentes en lo que es un proceso, pero la idea es no profundizar tanto en eso, porque si vamos, mirá que le podemos profundizar y es pesado el tema. Yo personalmente lo tuve que ver y tomó bastante tiempo verlo, así que para lo que es los fines de este programa es explicarle que un proceso tiene toda esta información y que uno puede accederla. Ahora tiene que ir en base a lo que es el lenguaje de programación o en base a lo que es el sistema operativo como tal, recorrer a la documentación, esa cosa que a nadie le gusta, pero sinceramente recomiendo, o en su defecto, como dije en el episodio de Script Time pasado, Stack Overflow, que siempre ayuda, y ver cómo acceder a este tipo de información. Y si uno empieza a entender el funcionamiento, que incluso la documentación oficial, por decir así, de Linux o de GNU Linux
te da un acceso a lo que son las bases y el cómo acceder a este tipo de información y te explica incluso cómo funciona, también que en su mayoría está en inglés, pero dan explicaciones muy completas de su funcionamiento, así que recomiendo sinceramente no quedarse solamente con lo que yo digo, tomarlo y estudiar un poco más si les interesa. Le pueden profundizar que tienen para divertirse. El scheduling de Linux, por ejemplo, es complejísimo, increíblemente avanzado. Me sorprende cómo lo hicieron avanzar. Son cosas que no se te ocurren en tu vida. Pero bueno, ahí están las cosas, son muchos años de trabajo. Ahora vamos a hablar de algo que nombramos en lo que era el episodio anterior que hablamos de procesamiento, que es el tema de hilos. Y vamos a hacer dos distinciones. Vamos a hacer primero una distinción de un tipo de hilo, que es el con el que se suele trabajar muchas veces en principio, que son hilos que funcionan en el espacio de usuario y no del sistema operativo. ¿A qué nos referimos con esto? Teníamos, nosotros recordemos, distinto, por ejemplo, nivel de protección en cuanto a lo que era el sistema operativo. Habían cosas que corrían con modo privilegiado y cosas que corrían en modo, más bien, que tenía que pedir un permiso. Justamente uno de los espacios es el modo sistema, o en el espacio del sistema donde se ejecutan lo que son instrucciones del kernel del sistema operativo y un montón de cosas que son internas del sistema. Y tenemos lo que es un espacio que es el espacio de usuario, que es justamente donde se aísla un poco a todo lo que es el sistema operativo y se trabaja justamente con lo que son las aplicaciones, con todas las partes que es más referida a lo que es el usuario como tal. ¿Eh? Gaby, ¿qué es que no entiendo? Continuemos. Perdón, al que no entienda lo que me río, pásese por el chat de Splay, que es divertido leer. Acá dice Fernando, el modo root sería... En modo root uno accede a lo que son privilegios, exactamente. Acá cuando hablamos de espacio de sistema y espacio de lo que es usuario, va un poco más a lo que es enfocado. Podemos tirarlo para ese lado, pero va más enfocado a que una parte propia del sistema operativo y otra parte es propia del usuario. Una cosa es, por ejemplo, una aplicación que abre un usuario. Es básicamente, primero está un modo usuario que hacemos una solicitud al sistema operativo para que el sistema operativo cargue el proceso, pase del estado nuevo al estado listo y empiece a funcionar. Eso es toda parte del sistema operativo, en el espacio del sistema. Después pasamos de nuevo al control de lo que es el usuario. Es decir, son cosas que uno cuando dice usuario no me refiero necesariamente al usuario como tal. O sea, no es que uno le dice anda y hace esto, sino que desde el accionar de uno mismo a la hora de darle una instrucción o ejecutar un programa, y el programa como tal corren en modo usuario. Y después el sistema de vez en cuando hace interacciones con el sistema operativo, cuestión de que el sistema operativo hace protecciones. Una de las protecciones que tiene es el modo superusuario. No es tanto una protección, pero uno de los permisos. El modo superusuario, dado a un usuario, la mayoría de los casos no es buena idea. No recomiendo hacerlo si no se sabe lo que se hace. Puede salir muy mal. Les aviso, pueden borrar cosas que no deberían de borrar. Pueden romper todo. El modo superusuario para el usuario es un peligro. A eso también se lo conoce como modo root o el usuario root o el usuario raíz. Pero cuando hablamos de, por ejemplo, acá saludamos a Memphis que dice: hola jóvenes, buenas noches. Hola joven Memphis, ¿cómo estás? Pero cambiaste foto. Espero que estés muy bien, sentate, ponete cómodo, divertite y si podés, aprende un poquito, que para eso estamos. Nosotros cuando nos referimos a hilos, vamos a primero ver qué era lo que era un hilo. Justamente un hilo depende de distintas nociones. Una de las tantas nociones, por ejemplo, podemos pensarlo como un proceso más. Es decir, un pedazo o un conjunto de instrucciones, un pedazo de un programa o un conjunto de instrucciones que se van a ejecutar para un fin en particular. Ahora bien, cuando hablamos de hilos que funcionan en espacio de usuario, es cuando nosotros tomamos un proceso, que como dijimos, un proceso tiene destinado un núcleo, un proceso se ejecuta en un núcleo. Estamos hablando de un proceso normal. Ahora vamos a profundizar un poco más. Se ejecuta en lo que es un núcleo, pero hay veces que, como dijimos, imaginemos el navegador web. El navegador web tiene dos partes. Simplemente hablando, es mucho más complejo. Un navegador web tiene lo que es una parte que es la interfaz gráfica y otra parte lo que es el procesamiento interno, por ejemplo el parsing de mensaje, o sea, el procesamiento de mensajes que le llegaron y que enviado, mensajes que va enviando, mensajes que recibe. Todo ese procesamiento interno va por otro lado. ¿Por qué es esto? Nosotros imaginemos que hacemos una solicitud, imaginemos la secuencia de instrucciones. Escribimos el nombre de una página, le damos enter, todo muy bien, envía la solicitud a la página. El servidor nos devuelve lo que es el OK y empieza a enviar la información de la página. Mientras tanto nosotros la estamos recibiendo. Mientras la estamos recibiendo hay que procesarla. Nosotros la recibimos como
primero binario, bien, lo procesamos, después pasa a ser HTML. El HTML hay que parsearlo. El HTML no es un lenguaje de programación como tal, pero sí un lenguaje de etiquetado. Es para estructurar las cosas. Después se junta con lo que es JavaScript, que eso sí pasaría a ser más un lenguaje de programación. CSS, que sirve para ciertas cuestiones de apariencia y otras tecnologías más que existen en otros lenguajes, con lo cual formamos la página web entera. Pero justamente nosotros cargamos primero el HTML, después cargamos el CSS, después cargamos todo lo que son los comandos JavaScript, cargamos todo eso, es un montón de cosas, todo un procesamiento que tiene que hacer, y después nos muestra la página finalmente y ahí podemos empezar. Problema: ¿qué pasa si nosotros queremos decir en un momento, esta página está demorando mucho, no quiero buscar más, o me arrepentí, ya no necesito buscar esto en internet, voy a buscar otra cosa? No vamos a poder hasta que no pase todo lo que acabamos de describir. Acá dice, Fernando pregunta, ¿cada núcleo del procesador maneja n hilos? Ahí es donde vamos con la cosa curiosa. Nosotros dijimos que no podíamos trabajar con un montón de cosas en conjunto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, ahí es donde empiezan a correr la cuestión curiosa de los hilos. Los hilos corridos en modo verde o en modo usuario es básicamente tomar un proceso y hacer una simulación de como si tuviésemos múltiples procesos. O sea, sería como un proceso dentro de un proceso, ¿sí? Inception, anidado, como lo quieran llamar. Uno diría, es una locura, y uno diría, después dentro de esos hilos hay más hilos. Bueno, esa es una cuestión más avanzada. Técnicamente sí, pero vamos a lo que nos corresponde. En principio, la idea de tener estas cosas separadas es que no solo el sistema operativo va interrumpiendo procesos y los va intercambiando, sino que a su vez el proceso tiene su propio hilo, que por ejemplo un hilo es el hilo de la interfaz gráfica, que suele ser el hilo principal. Otro hilo es el hilo que está esperando una respuesta del servidor. Otro hilo, por ejemplo, puede ser uno que envía información. Y así podemos, por ejemplo, si tenemos muchas pestañas, tener múltiples hilos, uno por cada pestaña. Si queremos, por ejemplo, si queremos permitir que puedan trabajar múltiples pestañas a la vez, o si queremos tener múltiples pestañas y no permitir trabajar a la vez, la vamos turnando. Pero ahora bien, tenemos un montón de hilos. Cada hilo, ¿qué es lo que hace? Se van turnando entre sí. Y en sí lo que hacen es lo mismo que haría el sistema operativo internamente dentro del proceso. A su vez se van turnando dentro de ese mismo núcleo. Dan una simulación, como dijimos, que lo hacen tan rápido que no se nota. Uno no nota que hace todas esas cosas a la vez. De hecho, un reproductor de música está actualizando la interfaz gráfica a la vez que está reproduciendo lo que es el medio. O por ejemplo un reproductor de video está mostrando una imagen en pantalla a la vez que está dando un audio y te está actualizando un montón de valores internos. A su vez está requiriendo información de disco rígido y a su vez empieza a hacer todo eso. Son un montón de hilos. Entonces, ¿qué es lo que hace el proceso? Es hacer turnarse, lo hace lo suficientemente rápido, o si el procesador lo hace lo suficientemente rápido para lo que es que el usuario no se dé cuenta. Cuando el usuario se dé cuenta, carguen la computadora llena de procesos, una computadora bajo recursos, y empiezan a cargarlo con un montón de cosas para hacer. Y noten cómo le cuesta el pasar de por ejemplo, un programa a otro. La interfaz gráfica es un proceso que está corriendo, algo que el usuario no controla. La interfaz gráfica es otro proceso, es parte del sistema. Vos, si querés, podés matar ese proceso y no ver nada, es cosa tuya. Pero en sí, la interfaz gráfica como tal es un proceso más. Y así tenemos un proceso que se encarga de limpiar a su vez la basura del resto de los procesos que van dejando, y hay procesos por todos lados, ¿sí? Dije la palabra proceso ya no sé cuántas veces, no que este programa sepan, disculpad, pero el tema es ese. Salomón acá, Mauro Rocha dice, entonces los hilos son subprocesos o tareas que tiene la aplicación o el proceso. En este concepto, y cuando digo en este concepto es porque justamente estamos hablando de hilos de usuario, generalmente sí. Podemos verlo como un subproceso. Pero como ya dije, la palabra hilo tiene un problema grave, al igual que subproceso. Tiene múltiples definiciones y depende del autor lo define de distintas maneras. ¿Y el por qué viene esto? Pero ¿y cuál es la idea entonces? Una de las formas es esta, de tener un proceso que a su vez en su interior se van turnando las mini partes. Esa es una de las formas. Pero por ejemplo nosotros queremos mejorar cierto procesamiento. Imaginemos un algoritmo de compresión de archivos. Un algoritmo de compresión de archivos que necesita o tiene la posibilidad de ejecutar las cosas en muchos núcleos. O sea, puede utilizar muchos procesadores. Estaríamos desperdiciando mucho tiempo si ejecutamos todo en un solo procesador. ¿Cómo lo solucionamos? Ah, y por cierto, Mauro, hola, dice que hola, buenas noches a todos. Hola, Mauro, ¿cómo va? Espero que te esté gustando el programa. Entonces, hasta ahora estamos viendo cómo hacían los hilos para turnarse entre sí, pero muchas veces se requeriría lo que es justamente el almacenamiento o el trabajo con lo que son muchos núcleos. ¿Cómo se hace eso? Acá es donde
empezamos a involucrar a lo que es el sistema operativo, y a esto se lo conocen como hilos de kernel, o hilos del núcleo, o threads, kernel threads, como les guste, significa todo lo mismo. Y acá es donde viene la parte curiosa. En este caso, anteriormente nosotros veíamos lo que eran los hilos verdes y no se requería el sistema operativo porque las cosas las hacía el mismo proceso como tal. El mismo proceso se encargaba de hacer, del turnarse, de hacer todas esas tareas. Ahora bien, cuando nosotros necesitamos más de un núcleo, recordemos que un programa tiene un solo núcleo. ¿Cómo hacemos para darle más de un núcleo? Acá dice Fernando, perdón por ser preguntón, ¿Linux maneja los hilos mejor que Windows? Tienen su forma diferente. Depende cómo lo tengas configurado el scheduling por defecto. Hay por ejemplo una cosa curiosa que tiene el Linux, que es el scheduling, el tiempo que le da de paso entre procesos es mucho más rápido que el de Windows por una configuración interna. Windows lo pone que sea cada más tiempo el cambio. En cambio el cambio de contexto, sí, valga la redundancia, en Windows va a otra frecuencia. Son diferentes y en cada versión van implementando distintas y depende incluso en las actualizaciones del kernel en la que uno esté. Cada versión de kernel no solamente mejor, el kernel justamente es donde no se ven los cambios gráficos, sino que se ve lo que es el cambio interno de funcionamiento. Entre los cambios internos de funcionamiento en los últimos kernels fueron cambios de scheduling, por ejemplo, que es el cambio en la forma en que se van turnando los procesos, en la forma en que se escogen los procesos. Nosotros dijimos, por ejemplo, que habían distintas formas. Una de las tantas era el tema de escoger un proceso en base a lo que era, por ejemplo, a medida en orden de llegada, y otra era en base al tiempo que podría tomar y tratar de priorizar lo que eran los procesos más cortos. Sepan disculpar por el ruido de fondo, pero no se puede hacer mucho al respecto. Y, por ejemplo, el analizar en orden de llegada es rápido, no necesita mucho cálculo. Uno mantiene una lista o una cola y lo que hace justamente es hacer funcionar como una cola circular y todo muy lindo, muy rápido. No es muy burocrático el trámite, todo muy bien. Ahora, por ejemplo, cuando hay que hacer las cuentas de, por ejemplo, la última vez, este proceso, el tiempo que le di, estuvo trabajando todo este tiempo y este otro proceso estuvo bloqueado en su mayoría del tiempo y cosas así, entonces ahí tiene que hacer un cálculo a ver a cuál priorizo más, al que me hace esperar un montón o al que puede trabajar y terminar antes. Uno diría, bueno, el que puede trabajar y terminar antes, sí, obvio, sería lo preferible, pero eso requiere su cálculo, entonces es mucho más lento. Y ese tipo de elecciones son cosas que van actualizando en lo que es el kernel del sistema operativo. En Windows no pasa tan frecuente. No puedo decir que uno es mejor que otro, porque los dos son diferentes, funcionan de manera totalmente diferente, tienen una manera diferente de hacer referencia a las cosas, pero personalmente me gusta lo que es el scheduling de lo que los sistemas de Linux, así que, y en base a lo que dijiste de perdón por preguntón, no, al contrario, con gusto recibo las preguntas. Esa es la idea del podcast, es responder las preguntas de los usuarios, responder las dudas, si en lo posible lo puedo responderlo, y si no puedo es justamente admitirlo. No puedo, no soy perfecto, soy alguien que está aprendiendo, nunca voy a terminar de aprender, pero admitir eso y a partir de ese entonces informarme un poco más y si me hacen de nuevo la pregunta poder responderlo. Así que por favor no pida disculpas por preguntar, al contrario, bienvenidas las preguntas. Ahora bien, estamos hablando de lo que eran los hilos de kernel. ¿Cuál es la característica de un hilo de kernel? Es justamente que antes no intervenía el sistema operativo, pero ahora los hilos de kernel sí. En este caso, un programa lo que hace es, o un proceso, es pedirle permiso al sistema operativo diciendo, mira, necesito que me des otro procesador. Entonces ahí es donde se genera lo que es un subproceso. Acá dice las memorias, cómo manejan los hilos. Las memorias en particular no manejan los hilos, lo maneja justamente el procesador. Son dos temas totalmente separados. Justamente una parte es la administración de memoria. Son dos componentes separados. Uno es el scheduling y otro es lo que es se me fue. Una parte es el scheduling y otra cosa es la administración de memoria. Otra parte también es el sistema de archivos. En cómo ahí donde tiene más en parte la elección de los hilos, por ejemplo en los hilos de proceso o los hilos de usuario, son en donde los elige más bien el proceso. Una ventaja que tiene esto es que el proceso como tal almacena toda la misma información. Recordemos que cada proceso tiene su propio espacio de memoria, es decir, cada proceso tiene su propia información. Entonces, si tenemos muchos hilos, es decir, mini programitas dentro de un proceso, todos los programitas pueden acceder a ese contenido, a esa misma memoria, sin necesidad, por ejemplo, de comunicarse entre procesos. Entonces es mucho más rápido en ese sentido. No necesita de un mecanismo de comunicación, que a su vez un mecanismo de comunicación tiene los problemas de concurrencia, que eso es justamente algo que quiero ver más adelante. Hoy no llegamos ni ahí, pero justamente la idea es verlo porque los problemas de concurrencia son el gran dolor de cabeza
de la programación paralela. Es un dolor de cabeza y van a sufrir con eso si se meten en ese tema. Va a ser increíble, pero es muy útil aprenderlo. Ayuda a pensar muchísimo mejor y a querer reventar la pantalla de la computadora muchas veces. Voy a leer tu comentario, Gaby, y no me voy a hacer responsable al leerlo. Eso de necesito otro procesador, ¿es lo que dicen los usuarios de iPhone 7? Ahí sí, iOS 10 está teniendo un pequeño problemito con la administración de procesos, que se está comiendo el procesador de lo lindo. Eso sí. Por Dios, Gaby. El famoso ruidito de grillito, dice Fernando. Sepan disculpar los perros que están ladrando, están como locos, pero bueno. A ver. Así que vamos a tratar de terminar con esto, que tengo que dar la noticia que dije que iba a decir. Ay, qué redundante. Entonces, ¿a qué nos lleva o cuál es la ventaja de, por ejemplo, utilizar un hilo de proceso? Es que uno no requiere tanta información. Nosotros dijimos que cada proceso tiene toda una tabla y un conjunto de información en su interior. Justamente, cada hilo tiene también su propia estructura para guardar esa información. Pero es mucho más pequeña porque no necesita, por ejemplo, información de lo que es la administración de memoria, no necesita información de los archivos, tiene mucha menos información. Entonces, a la hora de turnarse dentro del proceso, nosotros dijimos que había una burocracia en lo que era el sistema operativo en cuanto a la elección de un proceso. A su vez hay otra burocracia dentro de cada proceso a la hora de elegir un hilo. La ventaja de un hilo de usuario es que hay mucha menos burocracia porque hay mucha menos información a procesar. O sea, tenemos la información de cada estructura de hilo. Entonces es mucho más ligero y es mucho más rápido. Otra, volviendo a lo que es el tema de los hilos de kernel, los hilos de kernel lo que hacen justamente pedir al sistema operativo la creación de un nuevo proceso, que es decir, un subproceso. Los hilos en este caso no son un proceso, sino que son subprocesos. Entonces un proceso llama a crear múltiples procesos. Entonces tenemos un proceso que tiene un núcleo, ahora tenemos 2 o 3 procesos que tienen 2 o 3 núcleos. Entonces cada núcleo puede trabajar de manera independiente y así se van a ir turnando, y ahí sí interviene el sistema operativo, y ahí sí cada hilo tiene un núcleo del sistema. Pero son dos formas totalmente distintas y hay que tener cuidado. Saludamos acá a Pichu Ramírez, que ya se presente, pone el simbolito de un planeta. Ok. Acá dice, ¿los hilos los maneja o crea el compilador o el programador? Ahí es donde va la cosa. Pregunta esto Fer o Fernando. Ahí va la cosa. Un hilo, o mejor dicho, uno puede decirle a un programa, quiero que crees un hilo. Después el programa, cuando se ejecuta, es cuando va a tomar la decisión en base a la forma que se utilizó para crear, ya sea un hilo de lo que es un hilo verde o un hilo de usuario, o lo que es un hilo de kernel. Por ejemplo, los hilos generalmente se usan hilos de usuario, salvo que se especifique mediante alguna librería, por ejemplo, ser Win32 Threads en Windows, o pthreads, el estándar de POSIX para hilos, que es el pthread, es donde vos podés recurrir y decir, bueno, al procesador dame núcleos, que de hecho eso se suele usar mucho en lo que es servidores y cosas así, es decir, cada cliente lo atiendo con un hilo. Entonces, ahí es donde vos como programador tenés que escoger qué forma preferís que tu programa lo haga. ¿Preferís darle un hilo normal, un hilo verde, o darle un hilo de kernel? El hilo de kernel obviamente va a pasar por la burocracia de ser escogido y todas esas cosas, pero va a tener la opción de trabajar más rápido si lo queremos ver. Si por ejemplo la tarea es paralelizable, en el sentido de que realmente se puede dividir en distintas partes y que cada parte se concluya por su cuenta y después unir el resultado. Uno, por ejemplo, en vez de procesar un archivo entero, podría dividir el archivo en 4, dividirlo en 4 núcleos y listo. Procesamos un poco acá, un poco acá, un poco acá, un poco acá, unimos todo, listo, final. Entonces son distintas formas de trabajar y es cuestión del programador el escoger el cómo se usa. Ahora ya medio como que vamos a ir terminando con lo que es el programa de hoy. Espero sepan disculpar que estamos yendo a las corridas, pero bueno, no tenemos mucho tiempo, quiero hacer este anuncio. Actualmente en lo que es, y Gaby disculpa por esto, y no sé por qué pido disculpas, pero vos sabés que yo en particular estoy aprendiendo lo que es la programación en lo que es la plataforma de iOS. Espero algún día aprender lo que es la plataforma de Android también. Son dos plataformas diferentes, pero bueno. iOS se basa en lo que es, por ejemplo, el trabajo con el lenguaje de programación de Swift. Y actualmente salió lo que es la versión 3 del lenguaje de programación. Así que vamos a hacer algo curioso y algo divertido. Les anuncio que a partir de ahora doy como un lindo regalito a la comunidad la publicación de un pequeño curso de lenguaje de programación Swift versión 3
totalmente gratis, disponible en YouTube. Ya está publicado, de hecho, los 2 primeros videos. Uno es un video introductorio y el otro es un video ya con lo que es el primer contenido. Se van a estar subiendo 2 veces a la semana lo que es el contenido del curso. Uno va a estar subido más alrededor de los días martes y otro alrededor de los días viernes. Por cuestiones de no tengo el suficiente tiempo, solamente puedo subir 2 videos a la semana, así que se van a estar subiendo 2 veces a la semana, uno martes, otro viernes. Y por esta ocasión los publiqué hoy a la noche lunes, está publicado ya en Twitter, de hecho un cachito antes del programa se puede ver. Y bueno, está publicado lo que es ya el primer capítulo, donde se hablan de lo que son variables constantes y comentarios, así que ya está disponible el curso de Swift. Hay una lista de reproducción, que es esta que dejo por acá. Y la cuestión es que se van a ir agregando videos a medida que vayan saliendo, los voy a estar publicando, así que espero que disfruten. El curso está pensado para aprender desde cero el lenguaje de programación Swift, que no solamente sirve para programar en lo que es iOS o macOS, tvOS o watchOS, también sirve para programar en lo que es Linux, no con todas las librerías, pero sí es útil para programar en Linux y está bueno como un buen lenguaje de programación para comenzar a aprender. Así que espero que les guste el curso. Totalmente gratis. Si no saben de programación, no se preocupen. De hecho, si saben programación, puede que se le haga un poco pesado porque hay explicaciones que no las necesitan. Pueden adelantar de a poquito y seguir viendo. Hay partes donde se explica toda una parte conceptual y hay otras partes donde se da contenido. Así que vean la parte de contenido y listo. Pero si están interesados en aprender el lenguaje de programación Swift 3 desde cero, está disponible en el canal de YouTube. Sean libres y disfruten de lo que es ese curso. Así que bueno, muchas gracias gente por haber venido a lo que es el podcast. Si me quieren seguir pueden hacerlo vía Twitter en @Giordana, vía correo electrónico davidgiordana0@gmail.com. Todos los lunes a las 11 de la noche de Argentina, como es en este caso, hacemos el podcast de programación Code Time, donde hablamos de la programación desde un punto de vista un poco más humano. Estamos tanto en Spreaker, iTunes, iVoox, estamos subiendo lo que son los videos también a YouTube y estamos subiendo lo que es también el contenido a SoundCloud. Tenemos un canal de Telegram que, para hacerlo más fácil, vayan a @code_time. Antes había dicho guión medio, disculpen el error, es guión bajo. Así que espero que les haya gustado. Para mañana está publicado lo que es el tema del nuevo episodio, que ustedes lo pueden escoger. Como siempre hago lo que es una encuesta. Muchas gracias a todos los que entraron a lo que es el podcast. Espero que les guste mucho el curso. Saben que se valen comentarios. Dejen lo que son reseñas en iTunes, corazones, denle cariño al podcast y demuestren que tienen ganas de que siga. Porque con eso, la verdad que nos dan ganas de seguir para adelante. Espero que les guste. Y muchas gracias tanto a Pichu, Movimiento I, a Fernando, a Memphis que entró, a Mauro Rocha que también entró obviamente, a Friki Uru que es su primera vez acá, a Mistega, a Maru, a Eddie. Muchísimas gracias a todos. Me olvidaba, también soy partícipe de lo que es el podcast desde la Barra de Abel, Movimiento I y de vez en cuando incluso de Zona Retro. Así que pásense por ahí. Hoy por ciertas cuestiones no va a haber Movimiento I. Un saludo a todos, muchas gracias a los que escucharon tanto el podcast en vivo como en diferido. Espero que les haya gustado. Un saludo, Dami, espero que estés bien. Un abrazo grande. Gracias a todos los que escuchan en vivo en diferido. Y será hasta la semana que viene. Hasta luego.